Para los que no saben, yo soy de profesión arqueólogo. ah, eh, Creo, siempre he dicho que soy cierto teólogo cierto, por afición, pastor por vocación y arqueólogo de profesión. Así que esta es mi carrera y es una carrera que uso para la gloria y honra del Señor y es una herramienta del mundo de las ciencias bíblicas para poder interpretar el texto bíblico de una forma diferente. Usted tiene que saber de que cuando uno estudia algo, analiza algo, lo puede estudiar desde diferentes métodos, desde diferentes aproximaciones, ¿cierto? Uno puede estudiar una situación por diferentes caminos, ¿no? A mí me gusta mucho el fútbol, no sé si a ustedes les gusta algún deporte, y uno puede analizar un partido, por ejemplo, desde el resultado, que eso, ¿cierto? Son los números. Otros pueden, ¿cierto? A través del rendimiento, de cómo las jugadas se manifestaron. Otros analizan el partido desde lo físico, cuánto se cansaron los jugadores. Otros analizan cierto el juego a través de lo táctico, cada una de las jugadas preparadas que hubo en ese juego. Otros analizan el juego a través de lo psicológico. No les importa el resultado, ni la táctica, ni lo físico, sino cómo el jugador respondió a los diferentes desafíos del juego, ¿no? Su resiliencia y a su forma de entender el juego. Entonces, un juego de fútbol se puede analizar de diferentes disciplinas, desde la física, desde la biología, desde la estadística, desde las matemáticas, desde la psicología, desde la preparación física y un montón de otras disciplinas más. Bueno, la Biblia también. La Biblia se puede leer desde la teología y cuando se hace desde la teología, se hace desde el entendimiento de que la Biblia es palabra de Dios, es cierto, el plan de Dios para la humanidad y desde esa base uno comienza a estudiarla, desde la doctrina, desde la enseñanza irrefutable que es el dogma. Entonces eso se llama el método teológico para estudiar la Biblia. Ya, cierto, ya desde una forma donde yo ya he creído, donde yo ya he aceptado la enseñanza bíblica, donde lo hago desde la confesión, desde mi fe. Entonces, ese es el método teológico. Ahora, el método de las ciencias bíblicas, yo sé que ustedes lo han escuchado diferentes, ah, desde diferentes plataformas, ha habido un boom estos últimos 10 años desde de las ciencias bíblicas. La ciencia bíblica intenta aplicarle a la Biblia un método distinto. Ya no parte estudiando la Biblia desde la realidad de Dios, sino que parte estudiando la Biblia desde la realidad de la Biblia como literatura, de un libro como cualquier otro que contiene enseñanzas religiosas. Entonces, el método teológico tiene esa lectura de leer la Biblia desde Dios. Ah, Hace poco falleció, ¿cierto? Gustavo Gutiérrez, uno de los grandes teólogos de Latinoamérica de todos los tiempos. Y él decía que la teología era el lenguaje de Dios, ¿no? El lenguaje, la comunicación que tenía con Dios, con la iglesia y el mundo. Se parte desde ese prisma, desde la esencia, desde la existencia de Dios. La ciencia bíblica se parte desde el hombre, desde el antropos, desde, la base de que tal vez no existe nada divino, de que la religión simplemente es algo moral y ético y la Biblia la vamos a entender como cualquier otro libro y la vamos a tener que interpretar desde las disciplinas académicas. Y aquí en las disciplinas académicas hay muchas, ¿no? La Biblia se puede abordar desde la sociología, cómo
se entendió la sociedad en los tiempos bíblicos, desde la antropología, cómo se entendió la cultura en los tiempos bíblicos, desde la psicología, cómo se entendió el fenómeno religioso en cada uno de los personajes bíblicos, desde cierto a la historiografía, cómo se puede reconstruir la historia a través de los escenarios teológicos, porque la Biblia no es un libro histórico, es un libro teológico, a través de los escenarios teológicos, cómo es posible reconstruir la historia en la Biblia. Pero no solamente están esas disciplinas, sino que hay una disciplina que se llama la arqueología. ¿Y cuál es esta disciplina? La arqueología del griego arqué, antiguo, ¿cierto? Y logos, conocimiento de lo antiguo, es el estudio de la reconstrucción de la historia de la Biblia, pero desde una perspectiva totalmente distinta. Y escriban esto porque es muy importante. Desde la perspectiva de los hallazgos arqueológicos. Aquí no es el papel, no son los escritos los que nos hablan para reconstruir la historia bíblica. Aquí son las piedras, son las casas, son los huesos de las personas, son la cerámica, las monedas, los papiros, las murallas. Cada una de las cosas tangibles y no tangibles que se encuentran en un sitio arqueológico, que es el lugar donde se excava, es material de reconstrucción histórico. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque muchas veces nosotros queremos abordar la Biblia desde las ciencias bíblicas, pero hacemos preguntas teológicas y estamos fuera de la metodología. Estamos, cierto, teniendo nos estamos desafinando académicamente hablando. No podemos ir desde las ciencias bíblicas y tener preguntas teológicas. Y viceversa, no podemos abordar la Biblia teológicamente y tener preguntas científicas. Entonces, en ese sentido, quiero que podamos comprender desde que aquí vamos a abordar la Biblia desde el método científico, método académico y una de sus ramas, la arqueología. Y obviamente nuestro objetivo va a ser analizar, ¿cierto?, el material de Juan, del Evangelio de Juan. Bien, ¿qué es la arqueología? Como ya le he dicho, ¿cierto? La arqueología para Leslie Hoppe, que es uno de los grandes arqueólogos norteamericanos, es el estudio del pasado a través de la excavación y la interpretación de los materiales dejados. Y es muy interesante. Ustedes saben de que a nosotros los sacerdotes nos llevan años luz de ventaja en cuanto a los estudios académicos. Espero que nadie se sienta mal porque estoy citando a un sacerdote católico. Alguien me puede decir, pero nosotros somos evangélicos. Sí, 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 pero nosotros estamos en un nivel académico. Aquí cada uno tiene claro qué es lo que cree, qué es lo que piensa. Ninguno de nosotros va a trastocar eso. Esa es su fe, esa es su relación con Jesús, esa es su espiritualidad. Estamos hablando del material académico y en un material académico uno tiene que trabajar con autores, pues tiene que tener bases para poder, ¿cierto? Trabajar con argumentos, generar hipótesis y construir teorías. Entonces, Leslie Hope nos lleva ventaja, pues les digo, porque ellos estudian entre 7 a 12 años en el seminario y después toda la vida, ¿no? Están estudiando con los idiomas originales, con bibliotecas increíbles, con recursos inagotables. En una de mis primeras excavaciones en Israel, en el sitio arqueológico de Tel Burna,
En un sitio arqueológico, para que tú sepas, se divide en grupos. Uno trabaja en distintas áreas y en esa vez a mí me tocó trabajar con los israelitas. Y yo quería trabajar con los israelitas porque yo soy profesor de hebreo también, entonces me gusta mucho el hebreo y quería, cierto, hablar hebreo, conocer más un poco del hebreo moderno y quería, cierto, trabajar con los israelitas. El israelí es duro, es tosco, es una persona directa, no se va con rodeos, es una persona muy fría y ah, es un ambiente muy académico. Entonces quise estar con ellos en esa oportunidad, trabajé con ellos 5 semanas en la excavación. Y al final de la excavación nos llegó un sacerdote parecido a este hombre, que lo conocía, que era amigo de este hombre. Entonces puedo decirle que pude trabajar con uno de las, cierto, de los amigos de las fuentes y era igual de viejito, tenía como 82 años y ese hombre levantando carretillas de arena, metiéndose en la tierra, de rodillas, ¿cierto? Con el cincel excavando ahí, pegándole. Oh, pero fue increíble. Y ahí me comentó mucho sobre él. Yo no lo conocía hasta que él me habló de que los católicos tenían muchísimas, muy buenos arqueólogos y ahí entendí también eso. Hay otro sacerdote que, si a ustedes les gusta la arqueología, deberían tener este libro. Se llama Arqueología Bíblica y es de Pedro Caballero Morales, Arqueología Bíblica de Pedro Caballero Morales. Creo que para mi forma de ver esto es uno de los mejores libros en español sobre arqueología bíblica. Y yo creo que es un material que todo predicador y todo maestro de la Biblia debiera tener, porque es increíble. Pero bueno, este hombre dice que es el estudio del pasado a través de la excavación y la interpretación de los materiales dejados. Quiero que se queden con esa palabra, a través de la interpretación, porque a pesar de que esto es algo científico, la arqueología desde los años 60, 70 dejó de ser la arqueología dura del carbono 14, de la dendrología, que es cierto, la interpretación de la fecha a través de los anillos de los árboles, dejó de ser cierto esa, esa ciencia dura porque se entendió que el intérprete tiene mucho que ver también. Uno puede encontrar una piedra, pero ya, ¿y cómo la interpreto? Entonces, el intérprete tiene mucho que ver. Entonces, pasó a ser la arqueología ya desde de la década de los 80 en adelante una ciencia social, así igual que, asimismo como la historia, como la sociología, la psicología, la antropología, una ciencia social. Bien, ahora pregunta, ¿cómo se entiende, cómo entendemos nosotros el pasado? Y a esta pregunta se le otorga muchísimas respuestas, pero se subdivide en dos. Número uno, fuentes escritas. Y esto se llama historiografía o historia. Yo conozco el pasado desde las fuentes escritas que han quedado. Por ejemplo, yo conozco, cierto, a la vida de Julio César o de los Césares de Roma, porque en el año más o menos 80, 90, 100 después de Cristo hubo un hombre que escribió de ellos que se llamó Suetonio, ¿no? Entonces, Suetonio y su escrito, muy próximo a la vida de estos Césares, es mi fuente primaria. Y hay otro que se llama Tácito, que lo complementa. Hay otro cierto hombre que se llama Flavio Josefo, que puede complementar eso. Entonces, esas son mis fuentes escritas. Yo entiendo la historia desde el punto de vista de los que escribieron y que fueron contemporáneos al hecho histórico. Entonces, desde allí yo reconstruyo la historia desde las fuentes escritas. Pero la arqueología nos va a enseñar que uno también puede reconstruir la historia desde las fuentes materiales, ya no desde lo que se escribió, sino de lo que se encontró. Como les dije, desde las piedras, de las murallas, las casas, las personas, las monedas, los pisos,
cada cosa te habla, desde los murales. Hace un par de meses atrás estaba excavando en una casa que cayó en el terremoto del 365 en Chipre. Y me recuerdo cuando llegamos al piso de la casa y fui la primera persona en pisar el piso de esa casa en casi 1700 años. Cuando tú ves eso, tú dices, wow, es increíble cómo los adornos de la casa te hablan. Por ejemplo, en esa casa encontramos unos ciertos murales, encontramos ciertos unos mosaicos, y los mosaicos en la antigüedad o en el Imperio Romano se construían desde cierto tésare o de esas piedritas que son cierto muy chiquititas. El tema es, y tú dices, ¿qué tiene que ver con eso, profesor? El tema es que esas piedritas o esos tesareas no existen en Chipre. Y tú me dices, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, uno como arqueólogo piensa. Si tiene murales de materiales que no existen en Chipre, que tuvo que haber sido carísimo exportarlos, ¿qué se entiende? ¿La casa era de gente rica o pobre? Obviamente rica. Entonces ahí tú te das cuenta de cómo la gente rica vivía. O sea, te das cuenta cómo lo que tú vas encontrando te va hablando. Es increíble eso. En la casa, por ejemplo, de al lado, había habido un terremoto. Y la familia que se encontró, que si quieren buscarlo en Google pueden hacerlo, que se llama Romeo y Julieta, de Chipre, en el sitio arqueológico de Curión, también murieron en ese terremoto en el 365. Y él tiene algo muy importante, tiene algo muy importante esa casa, porque todos, por ejemplo, todas las demás casas, los cuerpos que se encuentran, y sí, trabajamos con cuerpos, están todos muy dispersos. El papá por acá, la mamá por allá, el hijo por allá. El papá por acá, la mamá por allá, los hijos por allá, todos dispersos. Por eso que dicen los arqueólogos que fue en la noche, no les dio tiempo, ¿cierto? Ni para correr ni nada de eso. Pero en esa casa de Romeo y Julieta, adivinen ustedes cómo estaban los cuerpos. ¿Saben cómo estaban? Estaban todos abrazados y el padre, porque a través, ¿cierto?, del material óseo se puede saber si es hombre o mujer, el padre los abrazaba, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y por qué esta familia estaban abrazados y todas las demás familias estaban separados? ¿Qué dice la historia? La historia no nos puede ayudar porque no hay ningún material que se escribió de eso. ¿Qué nos dice la arqueología? La arqueología dice, busquemos alrededor, ¿qué material nos puede hablar de por qué se causó este fenómeno? ¿Usted sabe qué es lo que encontramos? Encontramos que en el anillo, que había un anillo en el hueso del hombre y adivinen qué símbolo tenía ese anillo, la cruz. Entonces encontramos que en el tiempo que hubo un terremoto, los padres de familia que eran cristianos entendían que su deber era proteger a su familia. Lo de los paganos, sálvese cada uno el que pueda. Dime que, ¿cómo no me voy a enamorar de eso? Es lindo, ¿no? ¿Cómo no me voy a enamorar de la arqueología, entendiendo, cierto, de que me enseña desde que la antigüedad los cristianos tenían una devoción por su familia? ¿Se acuerdan cuando Pablo le dijo, maridos, amen a sus esposas? Y usted dice, ¿y qué? ¿Algo tan normal? No, 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 porque en la antigüedad los maridos no amaban a sus esposas. Se casaban con ellas para procrear, para constituir una familia, pero no por amor. Entonces, los cristianos tenían eso de amen a sus esposas. Bonito, ¿no? Protejan a su familia. Bueno, yo les tengo una pregunta. Si yo les he enseñado el día de hoy de que hay dos formas de entender el pasado y de reconstruir la historia, mi pregunta para ustedes es, ¿cuál creen que ustedes es más fidedigno? ¿Las fuentes escritas o las fuentes orgánicos y no orgánicos, es decir, los materiales que se encuentran? ¿Quién cree que nos puede dar una mejor aproximación a la historia? ¿Qué creen ustedes? Bueno, puedo, Sí, yo, adelante, en, adelante.
En mi perspectiva, claro, uno puede decir las fuentes escritas, Ujú, sí, pero si no fueran los materiales que avalan y suman para que la escritura realmente sean fidedignas, entonces no habría alguna prueba para decir si es verdad. Entonces yo ujú. creo que para mí las fuentes materiales son fundamentales porque también es parte de la historia y comunican realmente lo que vivieron, pasaron y estuvieron en aquel tiempo. Y no solamente en ese tiempo, hoy en esta cultura nosotros mismos, como algunas fuentes de investigaciones, en caso no sé, PDI, para ver un caso, tiene que ver también todo el contorno y saber qué es lo que significa, qué pasó aquí, y empiezan a buscar. Me imagino yo que debe ser eso. Muy bien, muy buena respuesta. Gracias, Claudio. ¿Alguien también quiere opinar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es más fidedigno? ¿Cómo entendemos mejor la historia? ¿Desde como ve el lado izquierdo desde los libros o el lado derecho desde los huesos? ¿Quién nos enseña mejor la historia? No sé si alguien más, a ver, los jóvenes que están calladitos. Bueno, son todos jóvenes, pero vamos a decir los más jóvenes, los veinteañeros. Veo, Eh, ajá. yo creo que es más fidedigno el material, ya que finalmente los libros y la historia se puede falsificar de cierta manera o que algún líder diga, no, no pongan eso en la historia, cámbienlo. Finalmente lo que es material y se puede ver, no se puede cambiar. No sé. Excelente, muy bien, Elías. Claro que sí, me gustó mucho su respuesta. Y una respuesta más. ¿Quién quiere participar? Recuerden que si participan, el profesor Diego les pone puntos por participación en clase. No, no sé si es así, pero, pero participen. ¿Qué creen ustedes? Eh, en realidad no Sí. nos pone nota el profesor Diego por participación, Ah, ok. pero, pero mi opinión, para ser un poquito polémico, yo Ujú. considero las dos fuentes importantes. Ajá. Considero que una no puede estar sin la otra. Es mi forma de pensar. Me encantó, me encantó. Hay un complemento, hay un complemento. Mano Rodrigo, me parece que usted estuvo, yo estuve con usted un tiempo, ¿no? Yo lo conozco, a usted. Sí, en una asignatura de Ujú. Nuevo Testamento, sí, Sí, el sí me sinóptico. recuerdo. Sí, 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 sí. Bueno, qué bueno saludarle de nuevo. Entonces, bien, ¿qué les puedo decir? Para mí, como arqueólogo, obviamente voy a decir la arqueología, ¿no? Pero obviamente es un asunto complementario, como terminó diciendo cierto Rodrigo. Pero pónganme un poco de atención con esto, porque creo que Elías dijo algo muy importante. Dijo que el material escrito es cierto manoseable. Es cierto, se trabaja con una agenda y creo que no hay mejor verdad que eso. Dado de que yo no sé si ustedes han escuchado a Ramsés segundo y la batalla, no sé si conocen el caso de la batalla de Kadesh, para que la busquen por ahí, anótenlo ahí, estudiar la batalla de Kadesh. Usted sabe que Ramsés construyó monumentos de que él había sido el vencedor de la batalla de Kadesh. Escribió canciones, escribió poemas que derrotó a los hititas y que los mandó, ¿cierto?, de vuelta y que, bueno. El problema es que los hititas también dijeron lo mismo, que habían derrotado a Ramsés II y que, cierto, habían derrotado a Egipto y que finalmente había sido, cierto, la victoria de ellos. Entonces, desde ahí se excavó y se encontró que al final sí se tenía razón. Ramsey inventó toda una propaganda para hacerse ver como el triunfador cuando él definitivamente había sido, cierto, el derrotado. Entonces, desde ese tiempo, siglo XIII antes de Cristo, uno ya ve que la historia eh, se puede viciar, se puede manejar, se cae en la subjetividad, se cae, cierto, en escribir lo que yo quiero decir para que se pueda quedar.
en el futuro esta visión de los acontecimientos. Por sobre todo, por tres grandes razones. Porque en la antigüedad los que escribían eran ¿cierto? Las personas educadas. ¿Tú sabías que en la antigüedad menos del 5% de la gente sabía leer y escribir? Y cuando te estoy hablando yo desde los tiempos de Roma, de Grecia, pero ya en la edad de bronce, menos del 1%. ¿Sabes quién eran los que escribían? Los sacerdotes. La gente religiosa eran los que escribían. Entonces, si hay tanta gente analfabeta, se puede decir lo que uno quiere que se diga. Lo segundo, los que escriben son los poderosos, los que están a cargo, los que vencieron, o como Ramsés, los que dijeron que vencieron. Entonces, y eso es más sospechoso. Y lo tercero, que yo creo que es lo más difícil, y aquí, cierto, las mujeres me van a aplaudir, porque la mayoría eran los hombres los que escribían. Y estoy seguro, y uno de mis profesores, uno de los grandes arqueólogos, William Deaver, dice que si la historia lo hubiesen escrito las mujeres, hubiésemos tenido una historia totalmente distinta a la que tenemos ahora. Porque ven los hechos de una forma diferente. Los hombres somos más generales, las mujeres son más específicas. Entonces, en ese sentido, los educados, los poderosos y los hombres fueron los que escribieron. Obviamente estamos hablando de subjetividad, de construir, ¿cierto? De manipular, y no necesariamente la palabra manipular en un aspecto malo, sino en un aspecto de decir lo que yo quiero decir. Entonces, desde allí, la arqueología es diferente porque la arqueología es la historia de los que no sabían escribir, de los que no eran poderosos, sino de los pobres y de las mujeres también, porque todos, absolutamente todos, dejaron huella y rastro orgánico o no orgánico. Entonces, esto es muy interesante, porque todos los seres humanos dejaron una huella en el tiempo y en el espacio. Los que escriben fueron los poderosos, los educados y los hombres. Los que dejaron basura, los que construyeron una cama, los que tuvieron una casa, los que tuvieron una mesa, un cuadro, un mosaico, ah, una moneda, fueron todos. Entonces, por eso decimos nosotros que la arqueología es más justa, es la voz de los sin voz. Ah, Tú vas a excavar Israel, por ejemplo, en Tel Gezer. Se encontró una familia de gente muy pobre que había sido quemada en un incendio. En ningún escrito salió, a nadie le importó. Pero los arqueólogos removieron las piedras y encontraron a esa mujer, a esa familia, y desde esa familia, de cómo se encontraron los huesos, de cómo tenía cierto la posición su cama, su habitación, la mesa, las cosas que tenían, uno puede escribir tomos y tomos de libros. Se puede reconstruir la historia desde las piedras. Entonces, por eso yo creo que es más justo. Y también, para los que no saben, la arqueología se trabaja en comunidad. Cuando, por ejemplo, me pasó más en Israel, que cuando estábamos en una de las excavaciones y teníamos un hallazgo, ¿no? Y teníamos que interpretar lo que este hallazgo significaba. Habían personas de todas las edades, porque es muy importante tener a viejitos con una perspectiva, ¿cierto? Más educada, más experimentada, pero jóvenes de 17 y 18 años, nuevos arqueólogos y niños de 8 o 9 años. A los niños se les pregunta, ¿qué crees tú que es esto? What do you think this is? ¿Qué piensas que es esto? Y los niños de 8 años dan respuestas, pero increíbles. Por eso muchos de los arqueólogos llevan a sus hijos o a sus nietos, porque la capacidad de asombro que tiene el niño te hace pensar fuera de la caja. Aquí hay una frase en inglés que te hace pensar fuera de la caja y te dice, wow, jamás lo pensé. Entonces trabajan en comunidad desde gente de 90 años hasta niños de 8 años. ¿Qué es eso?
son hombres y mujeres los que interpretan, miren esto, de diferentes universidades, porque cada universidad también tiene su propia agenda y tiene su propia perspectiva de ver las cosas. Cada país, porque cada país tiene diferentes culturas, ahí habían cierto gente de Inglaterra, de Rusia, de Estados Unidos, de Perú, de Israel, de España, de Alemania, de Suiza. Cada persona tiene una diferente cultura y es yo creo que una de las cosas más importantes de cada religión. Porque no vaya a ser que uno vaya a encontrar algo y dice, ah, no, no, lo que pasa es que eso le perteneció a Josué. Y eso es lo que pasa muchas veces con los arqueólogos cristianos, que intentan usar cada hallazgo para poder comprobar la veracidad de la Biblia. Un buen arqueólogo no usa la arqueología para comprobar la veracidad de la Biblia. Un buen arqueólogo le da luz al texto bíblico. La Biblia no necesita que se le compruebe su veracidad. La veracidad de la Biblia es un aspecto de fe, es un aspecto teológico. Si yo necesito comprobarla, ya no es fe. Entonces, ahí se muere, porque en realidad si yo necesito comprobar mi fe, nunca fue fe. Entonces, ah, Entonces, en medio de esa comunidad de diferentes culturas, diferentes sexos, diferentes formas de pensar, países, edades, religiones, todos llegan a una conclusión. Y esa conclusión es riquísima porque, porque trata, ¿cierto?, de escaparse de la subjetividad política, cultural y religiosa de los que interpretan. Como decía Hopi, ¿cierto? Ahí... ¿dónde quedó? Aquí, ¿cierto? Que es la interpretación de los materiales. Entonces, muy importante esa comunidad. Cosa que en los escritos no está, porque ya lo dice y ya no lo puedes interpretar. Los filólogos lo hacen, los historiadores tratan de reconstruir la historia, pero es muy complicado. Entonces, y aquí viene lo que dice Rodrigo, pero sí la arqueología usa los materiales escritos para también poner un contexto, porque muchas veces uno encuentra algo y no tiene ningún contexto, no tiene nada. Por ejemplo, en Masada, en Israel, se encontró unas monedas con la cara de un hombre. Posterior a Roma, se aplicó el carbono 14, posterior a Roma, por ahí por el año 130. Y uno decía, ¿y quién es este hombre? En Masada. Ya Jerusalén estaba destruida. ¿Quién es este hombre? Y se encontró que había un hombre que gobernó ahí. Pero los materiales escritos, por ejemplo, los escritos de Rabí Akiva y los escritos, cierto, de historiadores romanos, nos dijeron que ese hombre, ¿quién era? Era, cierto, eh, el que había hecho la última revuelta contra Roma, un rebelde o el Mesías, ¿cierto? Que se había levantado en ese tiempo, que era cierto Kochba. Entonces, ahí ya lo escrito llena los vacíos de la arqueología, entonces se van complementando. Ahora, esta situación, y para poder ya entrar al tema, pasa en la Biblia y específicamente en la literatura juanina con uno de los casos más simbólicos y más emblemáticos de falta de interpretación que se ha tenido a través de la historia. Y no es otro, ¿cierto?, que el caso de María Magdalena. Yo creo que no hay peor ejemplo que este. Tal vez hay otros más, pero no hay peor ejemplo que este porque a esta mujer por siglos se le interpretó de una forma que ni la Biblia mencionó y que la arqueología expuso hacia la luz. Por ejemplo, en el caso cuando a ustedes se les viene la imagen de María Magdalena, ¿qué se le viene? ¿Qué es para ustedes María Magdalena? Para toda la gente, cuando uno le pregunta culturalmente hablando quién es María Magdalena, le dicen, ¿cierto? La prostituta, que salieron 7 demonios de ella y que, ¿cierto? Jesucristo liberó.
Siempre se dice eso de ella. Ahora, el texto de María Magdalena está muy, muy bien construido. La imagen de María Magdalena en la Biblia aparece 5 veces en los evangelios. Así que yo le voy a pedir ahora a Elías que me pueda buscar Lucas 8:1 al 2. ¿Ok? Lucas 8 del 1 al 2. Le voy a pedir a Claudio que pueda buscar Mateo 27:61. 27:61. Le voy a pedir a Nicolás o a Edith, uno de los dos, el que quieran, que me pueda buscar Marcos 15:47. Y le voy a pedir a Tiara que me pueda buscar Marcos 16:9. Marcos 16:9. Y vamos a ver cómo se registró la imagen de María Magdalena en el texto. Bien, comencemos, Elías. Aconteció después perdón, me pongo nervioso. No se preocupe. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Muy bien, entonces aquí se cumplen los dos primeros puntos. María Magdalena alojó y proveyó materialmente a Jesús y sus discípulos durante su predicación en Galilea. Recuerden que esas mujeres financiaban el ministerio de Jesús, pero también se añade que anteriormente había sido curada por Jesús de estos 7 demonios, número muy simbólico en el judaísmo. Bien, en tercer lugar dice que estuvo presente con María, la madre de Jesús, otras mujeres y el discípulo amado durante la crucifixión de Jesús. Y aquí Claudio, por favor, Mateo 27:61. Ya. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Muy bien, ¿no ven? Ahí estaba, ¿cierto? En el sepulcro. Nicolás, Marcos 15:47. 15:47. Sí, por favor. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Exacto, vieron dónde pusieron el cuerpo. Muchas gracias. Otra vez María Magdalena y cierto Tiara, Marcos 16:9. Y por la mañana, en el primer día de la semana, él resucitó. Y primeramente se le apareció María Magdalena, de quien habían expulsado 7 espíritus malignos. Bien, esos son los 5 registros que nosotros tenemos de María Magdalena. El problema es, ¿por qué nosotros pensamos que fue una prostituta, una ramera, una mujer de la vida, cuando nunca la Biblia lo menciona? Y aquí esta, esta situación es compleja, porque aquí nosotros nos damos cuenta de que muchas veces nuestras creencias superan al texto bíblico. Muchas veces nosotros como cristianos creemos en cosas que la Biblia no dice, o creemos que lo dice, pero nunca lo dijo. Bueno, les tengo la respuesta. Este hombre, se los presento, Gregorio Magnus, Gregorio el Grande, uno de los papas más importantes en la historia de la iglesia, estaba tan aterrorizado con el contexto de las mujeres que se inspiraban en María Magdalena para servir a Dios, que él fue el primero que en el año 591, en su predicación 33, las homilías se iban construyendo, el año tiene 52 semanas y las homilías se contaban por cada domingo, entonces en la semana 33 dijo que la mujer que fue una pecadora había sido María Magdalena. Ahora, ¿a qué mujer
este hombre, este papa, le hizo referencia o hacía referencia, ¿no? ¿A cuál? ¿A cuál de todas las Marías? Bueno, aquí tenemos tres Marías. Vamos a ver, los que no han leído pensaron que los olvidé, no los olvidé, les voy a dar más trabajo ahora porque son más versículos a leer. Recordemos que este, ¿cierto? Es una clase bíblica, entonces tenemos que leer la Biblia. Voy a pedirle a Rodrigo que pueda leerme Juan 8 del 3 al 5. Le voy a pedir, ¿cierto? A Edith que me pueda leer Juan 12:3. Juan 12:3. Aquí ya nos vamos a tener que repetir. Le voy a pedir a Tiara que pueda leer Lucas 7:36 al 39. Lucas 7 del 36 al 39. Y le voy a pedir a Claudio que pueda leer Juan del 20 del 11 al 18. Varias lecturas, pero creo que nos va a ayudar muchísimo a entender cuál de todas estas Marías había dicho este Papa que era la pecadora. Entonces, comencemos con la primera, la mujer adúltera, Juan 8 del 3 al 5. Rodrigo, por favor. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Muy bien. Esta mujer fue la que dijo el Papa, ¿cierto? Que era María Magdalena, esta de Juan 8, pero también mencionó ahora Juan 12:3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. ¿Se acuerdan de de ese cuadro? Muchas gracias, Edith. ¿Se acuerdan de ese cuadro cuando vino la mujer a ungir a Jesús? Y después el fariseo, ¿qué dice en su mente? Veamos lo que dice el fariseo en su mente. Lucas 7:36 al 39. Habiendo llegado, uno de los fariseos le pidió que fuera a comer con él. Entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa, y al am, enterarse una mujer pecadora que vivía en la ciudad en la que él estaba sentado en la mesa en la casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro con perfume, y se colocó detrás de él, a sus pies, y llorando empezó a mojar los pies de él con sus lágrimas y secándolo con el cabello de su cabeza, y le besaba los pies y los ungía con el perfume. El fariseo que lo había invitado al ver esto pensó para sí mismo y dijo, si este fuera profeta, conocería quién es y cuál es la reputación de esta mujer, porque es una pecadora la que le había tocado. Muy bien, muchas gracias, Tiara. ¿No ve? Aquí Lucas nos habla más o menos de lo que el fariseo había dicho, ¿no? Había comentado en el caso de Juan 12:3 que había leído Edith. Entonces, una mujer pecadora. Y el último, entonces, Claudio, por favor. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles que, con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el sepulcro de Jesús había sido puesto, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, perdón, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Rabboni, Mm, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos
y diles, subo a mi Padre y a nuestro Padre, a mi Dios y a nuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Muy interesante. Entonces, aquí tenemos una ensalada, porque aquí hay muchas Marías. Este hombre dijo que todas esas Marías era María Magdalena y concluyó que era una prostituta, una ramera, una mujer de la mala vida que Jesús había salvado. En ese contexto, como le digo, androcéntrico de la palabra del griego andros, hombre, androcéntrico, que todo gira alrededor del hombre. Entonces, para que las mujeres no sirvieran en puestos ciertos de liderazgo en la iglesia por ahí a finales del siglo sexto después de Cristo. Entonces, este hombre en ese contexto descalifica la gran inspiración de las mujeres que tenían, ¿cierto? Por María Magdalena, como servidora, como proclamadora, como evangelista. El problema fue que causó un error histórico increíble y ese error histórico ha hecho que la arqueología de María Magdalena entregue una respuesta totalmente distinta, porque por más de 1000 años se pensó que esta mujer era una mujer de la mala vida, de cierto, una mujer totalmente perdida, pero lo que no se entendió que en realidad María Magdalena era algo totalmente distinto. ¿Quién nos entregó esta respuesta? La arqueología. Se encontró por ahí, por el año 2009, un sitio arqueológico en la zona baja de Galilea que se llama Magdala o Magdala, como decimos en inglés. Y este sitio arqueológico es custodiado por, cierto, la iglesia mexicana y por la Universidad Anáhuac. La directora de este sitio arqueológico es una amiga mía, es una mentora, la doctora Marcela Zapata, con la cual enseño, con la cual, cierto, comparto, y ella trajo unos hallazgos increíbles. Esto que usted tiene ahí en la foto es el hallazgo de uno de los edificios de Mágdala. ¿Y qué se encontró en Mágdala? En Mágdala se encontraron tres cosas que cambian toda la historia de María Magdalena para que puedan anotarla. Número uno, se encontraron sinagogas, no una, sino dos. Y eso es muy interesante, porque la sinagoga era de una de las grandes características del judaísmo en los tiempos del Señor Jesús. Hay algunos que piensan que las sinagogas son posteriores. Yo creo que no. Sí se usaron de una forma más amplia posteriormente a Jesús, pero vienen, cierto, de tiempos milenarios. Un segundo hallazgo arqueológico que se encontró fue una piscina de purificación. En los tiempos del Señor Jesús estaba ese pensamiento de la purificación. Les tengo malas noticias. Jesús no inventó el bautismo. El bautismo es una práctica milenaria que incluso aparece en otras religiones como los egipcios. Y en los tiempos del Señor Jesús hubo otros movimientos judíos que bautizaban a la gente o que los purificaba. Uno de ellos fue, cierto, los esenios y los habitantes de Qumrán. Entonces, algunos también piensan que algunos fariseos también bautizaban, pero no era un fenómeno tan usado ni por los saduceos ni por los celotes. Entonces, el tema de la piscina de purificación o piscina de bautismo era un tema muy importante para poder entender al judaísmo en los tiempos del Señor Jesús. Y en tercer lugar, un negocio de pescados. Se encontró una fábrica, un negocio de pescados en Magdala. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseñan, aquí está la sinagoga, aquí está la piscina de purificación, y aquí está, ¿cierto?, el negocio de pescado del cual les hablaba. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Número uno, miren la roca que está ahí, si la pueden ver con mi mouse. Esta roca es una de las rocas más antiguas y se cree que se colocaba, ¿cierto?, los rollos de lectura bíblicos en los tiempos del Señor Jesús. ¿Por qué decimos que los de los más antiguos? Porque todavía contiene una fotografía o un símbolo del primer templo, del templo de David y de Salomón. Entonces es muy importante esa conexión. Entonces,
te das cuenta que los habitantes de Magdala, por eso se llamaba María Magdalena, porque era de Magdala, ¿ok? No era que su segundo nombre era un segundo nombre, sino que era su ageriundo, de dónde era. Era como María la Santiaguina, María la Temucana, María la Chillaneja, la Talquina, María Magdalena, la de Magdala. Entonces, de Magdala vivía en un lugar donde había una sinagoga y había un culto, pero muy devoto para Yahvé, para Jehová, para Dios, para el Dios de Israel. Era un pueblo muy consagrado, tal consagrado que miren las piscinas, se bautizaban constantemente para purificarse. Entonces, esta mujer era una mujer receptiva a las cosas de Dios. ¿Por qué ustedes creen que, yo les voy a hacer una pregunta, ¿por qué ustedes creen que Jesús a la primera persona que se apareció después de resucitar, según el texto bíblico, nos dice, ¿cierto?, que fue María Magdalena? ¿Por qué? Ahí está el chiste de siempre, ¿no? Que se le apareció una mujer porque las mujeres no saben guardar un secreto. Entonces le apareció para que lo divulgara, ¿no? No, ese chiste olvídenlo. Se apareció porque todos los movimientos en el tiempo de Jesús que tenían piscinas de purificación creían en la resurrección. Yo estoy haciendo un curso de los arroyos del Mar Muerto para el Seminario Teológico Bautista de Santiago y en uno de los arroyos del Mar Muerto los cumranitas por un lado decían que había que purificarse, había que bautizarse y por otro lado decía para que estuviesen listos para la resurrección. Entonces, es muy importante entender que hay una asociación, que las personas que creen en el bautismo creen en la resurrección. Y ninguna persona, nos dice el texto bíblico, que creía tanto en la purificación como María Magdalena, por lo tanto creía en la resurrección. No le iba a decir, ¿y quién eres tú? ¿Y cómo sé que eres? Como Tomás, ¿no? Tengo que poner los dedos ahí. No, no, no. Creía porque tenía en ese pensamiento un pensamiento receptivo a la resurrección, porque su forma de entender a Dios era así. Entonces, era una mujer muy devota. Y en tercer lugar, aquí esta compañía, ¿cierto? Tenía una compañía de pescado, entonces era una mujer muy rica. Las mujeres de la antigüedad que se prostituían eran personas, mujeres pobres. María Magdalena no necesitaba prostituirse para para poder obtener dinero. Entonces, estamos hablando de una mujer muy devota que conocía la ley, número dos, que tenía, cierto, una vida consagrada, y número tres, rica. Por eso mantenía, y dice el texto de Lucas capítulo 9 verso 1 y 2, que financiaban el ministerio de Jesús. Entonces, aquí la arqueología redime a María Magdalena, lo redime. Y es muy importante entender esto, de que que la arqueología nos enseña a leer el texto bíblico de una forma totalmente distinta. La, pero les tengo una mala noticia. ¿Sabe cuál es la mala noticia? Abran sus Biblias en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Verso uno y 2 y cualquiera que me lo lea, por favor. Verso uno y 2. Dice, un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Muchas gracias, hermano Iván. ¿Se dan cuenta de que el texto bíblico siempre había dicho que la mujer que derramó el perfume había sido la hermana de Lázaro y no María Magdalena? Pero nunca lo vimos, porque nuestra mente ya estaba seteada con este mito de María Magdalena la prostituta. Pero ahí el texto bíblico mismo lo dice, que la que había derramado el perfume había sido la hermana de Lázaro. Bueno, espero que
haya sido un tiempo productivo para ustedes y que se den cuenta cómo la arqueología nos muestra una realidad que muchas veces no está presente en el texto bíblico, pero nos damos cuenta de que es muy certera. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque aquí, en esta realidad, incluso hasta el texto bíblico está de acuerdo. Que el Señor les bendiga. Gracias por la invitación.